El CEIC y la Unidad Educativa Hatari Unancha presentan su programa Sinchiyari TV. Ñukanchikpa yuyaywan sinchiyarishun. Pedagogía. Cultura. Entrevistas. Experiencias. Diálogos. Historias. Vinculación con la comunidad. En Sinchiyari TV. Ñukanchikpa yuyaywan sinchiyarishun. Bienvenidos y bienvenidas. Buenas noches, amigos televidentes. Estamos en nuestro segundo programa de Sinchiyari TV, Ñukanchikpa yuyaywan sinchiyarishun. Recordamos a nuestros televidentes que este programa es gracias a la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Hatari Unancha, al CEIC y a TVMIG. Mi nombre es Doris Tigmasa, docente de la Unidad Educativa Hatari Unancha, y voy a estar presentando este programa con mi compañero Luis Caizahuano. Gracias por la presentación, muy buenas noches a todos y a todas. Agradecer infinitamente a este espacio que ha brindado TVMIG. En esta noche vamos a referirnos Latinoamérica en la época de Paulo Freire. Bienvenidos. En este contexto de Latinoamérica es importante saber que la trayectoria pedagógica de Paulo Freire se convierte en un impulsor del pensamiento crítico en Latinoamérica, al dejar como legado un proyecto educativo que concibe una cultura política de lucha por la participación popular. Paulo Freire ha sido un referente tan importante para América Latina, específicamente en el ámbito educativo, pero sin olvidar también la parte cultural, que a través de estas experiencias educativas y culturales da un realce a pensar en una educación popular, en una educación que permita comprender las realidades y las necesidades desde el territorio, es decir, desde Latinoamérica. Para continuar conociendo sobre Paulo Freire, este gran pedagogo brasileño, les invitamos a mirar el siguiente video, en donde nos vamos a dar cuenta de la trayectoria y la filosofía política pedagógica de este pedagogo. Los años 60 constituye una de las épocas más importantes de América Latina. Historiadores, sociólogos y filósofos coinciden que durante esos años se gestaron procesos que determinarían después la fisonomía social, cultural y espiritual de los países de la región. Si bien el continente latinoamericano no estaba exento de los movimientos de su tiempo, en esta región del planeta tales acontecimientos mundiales fueron asumidos con criticidad, adaptándolos a sus propias circunstancias y a sus expectativas. En el contexto de la Guerra Fría, el mundo había sido dividido en tres facciones. El orden capitalista encabezado por Estados Unidos se encontraba en franca oposición contra el orden comunista representado por la URSS, mientras que los países que por su condición dependiente no estaban en capacidad de tomar posición fueron denominados por la política exterior como el Tercer Mundo. América Latina, junto a África y extensas zonas de Asia, fueron, de esta manera, encasillados en un concepto que reducía su capacidad de acción al mínimo y que, en vez de impulsar procesos de desarrollo autónomo, agudizó las contradicciones económicas con el aumento de la inequidad, la injusticia y la explotación.
mientras guerras mediáticas entre uno y otro bando se desplegaban a lo largo y ancho del mundo. Las precarias condiciones de vida y existencia de América Latina motivaron procesos que cuestionaron, al menos pusieron de entredicho, la filosofía del progreso con la que se pretendió contentar a las oligarquías locales y a las sociedades latinoamericanas cada vez más descontentas. El filósofo ecuatoriano Fernando Tinajero afirma que el siglo XX es el siglo de las masas. En este sentido, el crecimiento demográfico alrededor de las capitales latinoamericanas, a la par del crecimiento de las clases medias de corte urbano y el continuo abandono del campo, permitieron que amplios sectores de la población accediesen a otras instancias económicas a partir de la escolarización, la captación de la burocracia por parte de los estados nacionales y la diversificación de la producción y el mercado que trajo consigo la dinamización del comercio interno. Pese al encanto que supusieron estos procesos, la realidad era mucho más compleja. Mientras que, por un lado, estos procesos habían permitido la consolidación de una pequeña burguesía, comercial o dependiente del aparato del Estado. Por otro, significó a su vez el despojo de comunidades enteras que no pudieron seguir el ritmo del progreso y terminaron convertidos en los despojos humanos del desarrollo. Pueblos indígenas, afro, poblaciones obresas y campesinas se convirtieron en el sinónimo del atraso, la explotación y la miseria. En este punto nos vamos a referir al contexto latinoamericano, en donde el magíster Ernesto Flores va a hacer referencia a la propuesta pedagógica metodológica que hace Paulo Freire, es decir, cómo la educación popular o la educación comunitaria se ha venido trabajando desde los territorios. Él ha sido un investigador y un pedagogo que conoce las realidades educativas desde la experiencia del CEIG. Bueno, el primer elemento que hay que referenciar para entender mucho del contexto de la vida de Paulo Freire serán justamente las luchas de liberación nacional que se dan a comienzos del siglo XX en América Latina. Quizá hay dos grandes referentes que son incluso universales de estas, que son la Revolución Mexicana, encabezada por Pancho Villa y Emiliano Zapata, y la Revolución Sandinista, encabezada justamente por Sandino, ¿no? Serán dos procesos históricos, políticos, en los cuales los pueblos de América Latina se levantan contra la opresión imperialista. Obviamente había condiciones y contextos internos que determinaron estos alzamientos armados, pero que en algún momento terminan decantando en una lucha contra el imperialismo. El imperialismo norteamericano, que desde comienzos del siglo XX había comenzado a entrar a la región, ¿no? Aquí el Ecuador es básicamente un lugar donde a raíz de la revolución liberal con el ferrocarril y de tales comienza a ingresar este imperialismo, y que eso marcaba la necesidad de plantarle cara al mismo, de generar los primeros procesos de lucha contra este, y que desde el comienzo fueron procesos muy duros. Nicaragua, hay que recordar que estuvo invadida literalmente por las tropas imperialistas, y que justamente en ese contexto se dará la lucha de Sandino. Entonces estos dos procesos marcaron mucho el devenir de la historia de América Latina, porque plantearon que aquí una de las tareas principales de toda lucha popular es una lucha antiimperialista, ¿no? Entonces ese contexto de que aquí existe una dominación internacional, de que nosotros hemos sido considerados el patio trasero del imperialismo norteamericano, que nos han tratado en consonancia con eso hasta el día de hoy, ¿no? Es decir, todos los gobiernos hasta la actualidad han sido títeres de este imperialismo, que ha sido quien ha dispuesto las políticas económicas, las políticas monetarias, la cuestión incluso de la misma administración pública y cuestiones así. Y en esa época serán estos grandes movimientos de estos famosos luchadores sociales latinoamericanos los que encabezarán esa resistencia. Entonces, claro, ya para los años 30, digamos 30, 40 del siglo XX, pues América Latina tenía un contexto donde eso estaba muy planteado. Es decir, las alternativas antiimperialistas vendrían a ser la referencia de lo que sucedió, por ejemplo, en la revolución de los mineros en Bolivia, o lo que sería el gobierno de Arbenz en Guatemala, y otros grandes movimientos. Incluso el mismo inicio de lo que sería luego la Revolución Cubana tuvo que ver mucho con un proceso de liberación nacional, ¿no? El proceso iniciado por José Martí,
y sus revolucionarios, y que continuaría con una suerte de continuidad histórica hasta los tiempos de Fidel Castro. De hecho, Fidel siempre, hasta antes, ¿no es cierto?, de este viraje hacia el comunismo, se consideró a sí mismo siempre un patriota, un luchador por la liberación nacional, y la lucha contra Batista fue una lucha de liberación nacional. Entonces, este será uno de los primeros grandes elementos que hay que tomar en cuenta, ¿no? Es decir, el proceso de América Latina es un proceso que estuvo muy fuertemente marcado por la intromisión, por la dominación imperialista, pero al mismo tiempo por las luchas contra esta dominación. El segundo hecho contextual importante a tomar en cuenta es justamente la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y todos los resultados que tuvo la misma. Por un lado, a pesar de que obviamente la versión oficial oculta mucho este acontecimiento, la Segunda Guerra Mundial fue una victoria de la Unión Soviética, ¿no? Es decir, quienes frenaron al fascismo y quienes derrotaron luego a los nazis en su misma guarida de Berlín fue el Ejército Rojo de la Unión Soviética. Y la dirección de Stalin fue sin duda una dirección fundamental. Entonces la figura de Stalin, que ha sido siempre una figura que tergiversada, cuestionada, muchas veces difamada a lo largo de la historia, pues fue una figura histórica que fue fundamental en este triunfo, ¿no? Sin la dirección y la guía de Stalin, pues posiblemente los nazis hubieran tomado todo lo que había sido en ese entonces la Unión Soviética. La Unión Soviética triunfa en esa guerra, y ese es un triunfo de las ideas socialistas y comunistas, no es otra cosa. Quizá la historia quiere ocultarlo, pero la bandera que flameó sobre Berlín fue la hoz y el martillo. Y las consecuencias de eso fueron, por ejemplo, que gran parte de Europa del Este se pasó al socialismo, y que durante casi una década tuvieron gobiernos realmente de corte socialista, que llevaron adelante un proceso de democracias populares. En todo lo que fue el África implicó todas las luchas, también nuevamente la liberación nacional, ¿no? Es decir, toda la liberarse del coloniaje británico, francés, etcétera, fue parte justamente de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. El Egipto de Nasser, por ejemplo, que fue un farol justamente de estas nuevas repúblicas populares, de este nacimiento de estas naciones libres de la colonización. En el Asia lo mismo. El triunfo de Mao Zedong en la República de Nueva Democracia en China, que fue también consecuencia justamente de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. El triunfo sobre los nazis implicó la derrota del Japón también, y por eso el triunfo de los comunistas chinos. El triunfo que se dio en Vietnam, muchas guerras de liberación que se dieron en prácticamente todo el sudeste asiático, en Filipinas, en Tailandia, la misma liberación nacional de la India. Es decir, hubo un caldo de cultivo muy fuerte para estas luchas, ¿no? Que eran luchas que, por un lado, tenemos la lucha del Ejército Rojo, ¿no? Que fue una lucha del Estado soviético socialista contra los nazis, pero las luchas de liberación nacional que iban surgiendo eran luchas que estaban muy abirragadas en la cultura, en las tradiciones de los pueblos, en la cosmovisión, se podría decir, ¿no? El pensamiento de Mao era un pensamiento muy asentado en muchos pensamientos de la filosofía china, lo mismo el de Ho Chi Minh, y lo mismo mucho lo que entonces surgió en la India. Entonces, esta difusión del movimiento de liberación nacional por el África, por el sudeste asiático, por algunos lugares del Medio Oriente, pues marcaron mucho este proceso, ¿no? Porque fue una época donde la cual se dio este tránsito justamente hacia la liberación de los pueblos, hacia un despertar después del yugo del coloniaje, ¿no? Lo mismo Argelia. Es decir, son innumerables las luchas que en esos años se dieron, y que eso marcó justamente lo que era esta mitad del siglo XX, ¿no? Fue una época muy interesante para el movimiento popular, para la lucha revolucionaria, y que marcaría los procesos posteriores también. Y creo que lo último sería ya la lucha en América Latina, ¿no? Que se da a raíz de los años 60, que se inicia con el triunfo de la Revolución Cubana, y que luego tendrá una serie de derivas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el surgimiento de la teología de la liberación, que será muy importante en todo el pensamiento social latinoamericano, el rescate de las tesis de José Carlos Mariátegui, ¿no? Que vuelve a ser considerado un referente fundamental para entender la lucha revolucionaria en América Latina. Tenemos justamente la insurgencia armada, porque hay que decirlo, ¿no? Hoy en día quizá esto suena muy polémico y peligroso decirlo, pero es cierto. Es decir, la insurgencia armada en América Latina fue uno de los grandes movimientos políticos, culturales, sociológicos del continente, y que marcó mucho los procesos de liberación, porque bajo el ejemplo de la Revolución Cubana, muchos jóvenes comunistas, socialistas, patriotas de América Latina se lanzaron a la lucha armada, con la consecuencia de que el poder también se lanzó a la lucha armada, porque las dictaduras brutales que hubo en América Latina, incluido Brasil, Argentina, el Plan Cóndor, fueron una respuesta militar del imperialismo, ¿no? Porque, como habíamos dicho, aquí hay una lucha de clases planteada dentro de una lucha también de liberación nacional. Entonces el contexto de la lucha fue ese, ¿no? La misma guerrilla en Bolivia, donde el Che es finalmente asesinado, el surgimiento de la insurgencia en Colombia, en el Perú, en Argentina, el RP, que fue muy fuerte, en un proceso muy interesante además, durante las dictaduras del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Era una época de mucha convulsión social.
donde además se desarrolla justamente este tema de la insurgencia armada, que hay que plantearlo, es decir, las luchas de esta índole son una tradición, por decirlo de alguna manera, de América Latina. Villa y Zapata, Simón Bolívar mismo, ¿no? Alfaro, y luego en los años 60 todas estas juventudes. Y por otro lado, ya quizá por los años 70 y 80 del advenimiento de estos nuevos sectores sociales, ¿no? El tema, por ejemplo, de la lucha de los pueblos indígenas, que comienza a hacerse muy fuerte y que luego ya en los años 90 y 2000 será muy fuerte en países como Ecuador, Bolivia, qué sé yo. Tenemos también que incluso dentro de las mismas derrotas temporales de los movimientos revolucionarios en América Latina se da estas otras alternativas que, por ejemplo, serán temas como el zapatismo, los movimientos sin tierra, por ejemplo, en el mismo Brasil y cuestiones de ese tipo, ¿no? Entonces es una época que, claro, se pasa de la liberación nacional de los años 20, 30, se atraviesa por la época de la Segunda Guerra Mundial, que podría culminar con la Revolución Cubana, y llegamos a la época justamente de este gran contexto revolucionario que se inicia en los años 60 y no para hasta la actualidad. Luego puede haber derrotas, victorias. Las derrotas han sido muy dolorosas para la izquierda revolucionaria, pero esos son los procesos históricos de esta manera, ¿no? Es decir, América Latina es un continente que marcha a su emancipación definitiva del yugo del imperialismo y de las burguesías criollas, y eso no se ha detenido. Ha adquirido formas, ha adquirido caminos, pero al final la lucha de clases está planteada. Y digamos que la burguesía nunca ha tenido ningún reparo en utilizar su fuerza armada, ¿no? Y lo ha utilizado contra el pueblo desarmado generalmente. Y bueno, cuando el pueblo es armado, pues se han dado estos conflictos que fueron muy fuertes y siguen siendo muy fuertes en América Latina. Entonces, estos tres elementos serían aquellos que permitirían históricamente contextualizar el pensamiento de Paulo Freire, ¿no? Es un pensamiento de la liberación, porque América Latina y el mundo en el siglo XX ha sido una época de luchas de liberación. Es importante realizar una serie de reflexiones sobre el video que acabamos de observar, pues la entrevista del catedrático nos hace mención a varios contextos como es la formación, la movilización popular, la transformación, el apoyo y el trabajo en Minga. Sabemos que nosotros como educadores vamos transformando a la juventud para que sean entes de cambio en beneficio de sus comunidades. Continuando con la tercera parte de nuestro programa, les invitamos a observar las experiencias educativas que se han realizado desde el CEIC y de la Unidad Educativa Jatario Nancha en los años 70 en Zumbagua. Zumbagua en los años 70. Zumbagua es la parroquia que pertenece al cantón Pujilí y la provincia de Cotopaxi. Los habitantes de esta parroquia son quichua hablantes y se dedican al trabajo agrícola, la cría de bovinos y especies menores como cuyes y conejos. La feria indígena que se realizaba en esta zona funciona los días sábados. Muchos de los comerciantes vienen desde los cantones de Pujilí, Saquicilí y Latacunga para comprar los animales tales como yamingo, borrego, chancho, chivo, ganados y otros productos andinos como el chocho, la cebada, el mayoco, la papa, el haba a un precio injusto y con bastante estafa. En cambio, revenden a precios muy altos a los mismos comuneros. En este sentido, es importante expresar algunos elementos que es necesario tomar en cuenta para comprender la realidad de Zumbagua. El primer elemento, la presencia de la Universidad Central del Ecuador en la hacienda de Salamala, fue un punto de partida para tomar conciencia de la realidad de los indígenas y campesinos que vivían en la marginación de los terratenientes. La Universidad Central del Ecuador y los funcionarios de la misma institución tenían una posición de Estado con respecto al cuidado de esa propiedad y comenzaron con la reforma agraria y a entregar pedazos de tierra a los campesinos que trabajan. El segundo elemento fue la presencia de Miguel Echón, quien fue el destacado líder de Pesillo y quien inició en Zumbagua con todo el proceso organizativo de las comunidades indígenas, para que la hacienda de Zumbagua, que era de asistencia social, sea revertida a las comunidades. Y en ese proceso estuvo también el presidente del Consejo de Cayambe y las demás organizaciones de Cayambe que fueron importantes en la organización indígena de los años 70. En este proceso de lucha, Francisco Ante y Mariano Payo, los viejos dirigentes, tuvieron el mayor reconocimiento de la organización de Cayambe y Miguel Echón. Ciertamente, las comunidades indígenas tenían su proceso de organización e identidad, pero no tenían la fuerza organizativa que se atestiguaba en Cayambe. Más bien, estaban iniciando el proceso de lucha y en ese contexto hubo abogados de mala fe que comenzaron a formarse pequeños grupos que ofrecían tierras a los indígenas e iban a entregar la escritura individual. Surge una gran negociación de tierras y al mismo tiempo una división de organizaciones comunitarias. El tercer elemento es el alcoholismo arraigado en la cultura de los pueblos indígenas, específicamente en la zona de Zumbagua. El trago que venía de Ramón Campaña se vendía todos los sábados en la feria de la misma parroquia y de allí la bebida, trago se distribuía a Saquicilí, Salcedo y Latacunga.
y toda la zona norte. Sumbawa fue la sede del alcoholismo. No había fiestas religiosas si no estaba de por medio el trago. Pero las fiestas eran organizadas por personas que hacían el papel de los caciques o de los tinterillos. Ellos eran los que organizaban los trabajos, las fiestas y nombraban a los priostes y el gran negocio que se hacía para sacar la plata de los indígenas. En estas situaciones del alcoholismo, el equipo pastoral de indígenas de Sumbawa comenzó a poner sus límites correspondientes y a celebrar lo que es la unidad religiosa. Para eso se tuvo la estrategia, es decir, que en las fiestas no solo se festejen en Sumbawa, sino en otras comunidades como en el sacramente, bautizo y matrimonio. Es por eso que en Sumbawa la construcción de pequeños galpones como iglesias comenzó a reunirse en los actos sacramentales, porque en el centro de la parroquia los caciques hacían negocios con la venta de bebidas alcohólicas. La intención del equipo pastoral era romper el vicio del alcoholismo en las comunidades indígenas y evitar ciertos problemas de violencia o peleas entre familias y miembros de la comunidad. También el propósito era definir las alianzas estratégicas de los caciques. Otro problema grave en Sumbawa era la pobreza, y en ese sentido se puede resaltar la pobreza material, es decir, no había dinero y por eso las casas estaban bastante deterioradas, no había cobijas para dormir y la gente se moría de frío. Especialmente los niños, por desnutrición y por el frío, los pulmones se congestionaron y murieron tristemente. No había agua potable, la gente se moría de bichos, era una pobreza material que bordeaba la vida. Otro punto importante que se puede destacar fue la pobreza humana. La condición humana fue negada totalmente, es decir, no se reconocieron como personas, no pudieron levantar la cabeza, mirar al frente ni hablar. La introyección fue tan fuerte que los blancos, los ricos, eran los únicos considerados seres humanos o bendecidos por Dios, y los indígenas tenían otra realidad subordinada. Ante esta cruel realidad, el equipo pastoral comenzó a hacer su propia propuesta pedagógica y a generar un vínculo social y colectivo en el territorio indígena. Por ejemplo, en el proceso de alfabetización, la creación del Guaguahuasi, Jardín de Infancia, la Universidad Católica del Ecuador contribuyó con éxito al beneficio de los pueblos indígenas. El aporte de Consuelo Llanes y todo el departamento quichua de la PUCE contribuyó a la propuesta metodológica, didáctica y organizativa de las comunidades de Sumbawa. También formaron parte de este equipo Luis Macas y Luis Montaluisa, figuras importantes que contribuyeron al proceso organizativo y a la creación de escuelas indígenas. De igual manera, el equipo de docentes del Sistema Escolar Indígena Cotopaxi, SEIC, fue fundamental en la propuesta pedagógica misma porque ayudó a organizar y a fortalecer la educación como identificación cultural. Al inicio, la propuesta pedagógica puede partir de los dibujos. El facilitador demostraba una serie de dibujos o imágenes para que las personas indígenas reconozcan y ninguna de ellas reconocía nada. Por ejemplo, se les indicaba el dibujo de un burro para que pudieran identificar qué animal era. Por más vueltas que le daban a la hoja, no reconocían. Esto sucedió desde el hecho de la tabula rasa con respecto a la dignidad humana y fue impresionante porque destruía los afectos, sentimientos y pensamientos de la persona. Los ecuatorianos que vieron toda esta realidad no hicieron nada por el pueblo indígena, más bien estuvieron a la expectativa que el equipo pastoral, siendo italiano y español, resolviera esta dura realidad. En este punto que el equipo de voluntarios ecuatorianos se organizó a apoyar la lucha de las comunidades indígenas y estuvo conformado por Carlos Terán, hermano Gavicho Terán, voluntarios de la UCE, PUCE y SPOCH. Se unieron a la organización comunitaria y comenzaron a trabajar en el proceso de alfabetización para que el sujeto reconozca el dibujo y tome conciencia de la realidad social y se despierte de un mundo desnaturalizado. Esta idea giró en torno a la propuesta pedagógica de Paulo Freire, la alfabetización, la concienciación y la transformación social. En este sentido, las reflexiones metodológicas estuvieron relacionadas con el equipo pastoral de Monseñor Leonidas Proaño de Riobamba y las escuelas radiofónicas populares de Ecuador, ERPE. Comenzó con su metodología para impulsar todo el proceso educativo. Otro de los elementos importantes que conviene manifestar en este proceso histórico y desde la sociología es el racismo que existía en las décadas de los 70 en Sumbawa. Quizás hoy en día el racismo sea más sofisticado, pero en esa época era sumamente flagrante. Es decir, los indígenas no podían subir al bus como pasajeros, siempre viajaban parados, maltratados por los chulillos o por la propia gente.
Igualmente, el racismo estaba enraizado en la actividad del peón. El sujeto indígena tenía en su mente bien establecida que él era solo peón y nada más. No fue posible arreglar estas realidades desde la academia porque algunos sociólogos pensaron que se puede resolver desde el análisis marxista. Es decir, los pobres, los peones, deben ser de izquierda para protestar y reclamar sus derechos. Lo mismo sucede con la evangelización de los pueblos indígenas y creyendo que la comunidad indígena es lo mismo que la comunidad cristiana, y no es así. Existen grandes diferencias que requieren estudios extensos de la conformación de los pueblos indígenas y desde la historia. Por ejemplo, los indígenas de Huangaje, Tiwa, Sumbawa y Chuquilán son de Machache. Son originarios de Aloac, quienes en la época de la hacienda eran llevados a todos los ayllus a otras haciendas. El otro elemento de análisis es la educación, que no había en Sumbawa en los años 70. El equipo pastoral indígena de la misma parroquia, con base en las encuestas ejecutadas en las comunidades, descubrió que el 87% de hombres y 99% de mujeres eran analfabetos. El Estado nunca aportó nada al proceso educativo, nunca tuvo el afán de introducirse al pueblo indígena y el modo de entender las leyes del Estado. No es posible sino una interpretativa, porque las leyes propuestas por la Asamblea del Estado ecuatoriano es para un pueblo que no existe, no aterriza en la realidad, más bien surgen peleas por el valor económico. La educación indígena se inició en la época de Rodrigo Borja Ceballos y para educar a los indígenas desde los territorios propios. Finalmente, la salud en el pueblo indígena era un problema global que requería una cosmovisión y pensamiento propio. Al inicio, se logró hacer que los Yachac participaran directamente en los hospitales en toda la curación del enfermo, el parto y las heridas. Las enfermedades más frecuentes eran los bichos, dolores pulmonares y la desnutrición. El papel de Yachac era mínimo porque no podía salvar de la salud o la vida de las personas. En este sentido, se puede decir que la iglesia y el equipo pastoral de Sumbawa estuvo liderado por el padre Kramer, padre Ávila, padre Lobato, las hermanas Doritas y los voluntarios ecuatorianos hicieron un trabajo interdisciplinario. Las experiencias que presenta el CEI y la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Hatari Unancha abren un panorama para pensar en una educación propia, una educación comunitaria que a partir de la organización y el vínculo con la comunidad es importante pensar en una educación que permita valorar la identificación cultural, la educación propia en el sentido de que nos permita comprender un estudio sobre la propia vida. Es de esta manera como el CEIG y la Unidad Educativa Hatari Unancha proponen hacer una educación propia y que esta educación tenga el sustento a través de las propuestas que hace el gran pedagogo Paulo Freire. De este modo podremos seguir hablando de Latinoamérica o el Abya Yala. Ya culminando con el programa de este día, queremos dejar como síntesis que la trayectoria pedagógica de Paulo Freire se convierte en un impulsor pensamiento crítico en Latinoamérica, pues deja un legado de proyecto educativo que sirve para transformar a comunidades, a pueblos en este largo camino que es la lucha. Específicamente, esta experiencia nos permite reflexionar desde nuestra experiencia educativa, CEI y la Unidad Educativa Hatari Unancha, es decir, construir una educación propia, una educación comunitaria que nos permita tener en cuenta todas nuestras necesidades, es decir, valorar la identificación cultural desde la educación. Es de esta manera que Latinoamérica, propuesta a través del pensamiento de Paulo Freire, nos permite entender un postulado, un entendimiento más cercano a nuestra realidad. En este sentido, la información y la experiencia que nos han compartido los catedráticos desde la academia permite también reflexionar estas necesidades, que no solo en el ámbito educativo, sino también en el ámbito social, cultural. Es así como el CEIG y el Hatari Unancha responden a una serie de reflexiones y trabajos que se hace a partir de la colectividad, a partir de la minga, y es por esto que la época en que vivió Paulo Freire han sido momentos que permiten repensar en el trabajo, en la memoria y fundamentalmente en el accionar para construir una educación propia. Es por esto que
El catedrático o el docente no se enfoca o no debe enfocarse en los ideales, sino pensar en la existencia del ser humano. Les invitamos a todos nuestros televidentes a seguir sintonizándonos sábado tras sábado para ir aprendiendo más de este gran pedagogo Paulo Freire. Buenas noches a todos y todas. Esto ha sido nuestro programa En Sinchiyari TV, Ñukanchikpa yuyawan Sinchiyarishun.